es el logaritmo? ¿Qué es el logaritmo? El logaritmo es una operación en donde relaciona dos números llamados base y argumento. Veamos las características de esa base y de ese argumento. En la definición del logaritmo, ustedes observen que hay una doble flecha de implicancia. Está definido el logaritmo, les cuento antes de explicarles, es la operación inversa de la operación exponencial, o sea, es la inversa de la función exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si el logaritmo lo tengo escrito así, ¿sí? Esta flecha me dice que yo lo puedo escribir así, y si yo esta operación exponencial la tengo escrita así y no la puedo resolver, puedo utilizar el logaritmo con sus propiedades y escribirlo de esta manera para poder resolverlo. Ahora, el logaritmo, ustedes van a ver que dice logaritmo y como un subíndice aparece una letra A que se llama base y en el mismo renglón aparece una letra B que se llama argumento, igual a C. Y esto yo lo puedo escribir como A elevado a la C igual a B, A elevado a la C igual a B, donde las condiciones son las mismas que en la exponencial, como A, B, C son números reales, A es mayor que 0 y distinto de 1, y en este caso, si ustedes observan, en este caso en particular, si A es positivo y distinto de 1, un resultado siempre va a ser positivo. Por eso la función logarítmica, la operación logarítmica, se define así: A mayor que 0 y distinto de 1 y B mayor que 0. Y ahí están las condiciones que acabamos de decir. A, B, C reales, A mayor que 0 y distinto de 1 para ambas y B mayor que 0 para ambas. Ahora, ¿cómo hacemos? Esto que está acá, la definición, se usa mucho en las ecuaciones. Si ustedes observan, acá les muestro un ejemplo, observen que es una igualdad, ¿sí? Y en una igualdad se resuelve ecuaciones, se utiliza para resolver ecuaciones. Yo les recomiendo siempre que una vez que aprendan las propiedades, cuando vamos a hacer ecuaciones más complicadas, se aplican las propiedades y una vez que llegamos a este paso, aplicamos definición para poder resolver esa ecuación. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? El primer paso es aplicar definición, sí y solo sí. Siempre va esa definición. ¿Por qué? Porque me dice que a partir de esto yo puedo escribir esta función así, esta expresión así. 4 elevado a la potencia x igual a 64. Ahora, para pensar cómo yo puedo resolver esto, tengo que pensar en un número que sea igual que este que está acá. O sea, ¿cómo yo a 64 lo puedo escribir como 4 elevado a la algo? Bueno, 64 es lo mismo que escribir 4 elevado al cubo. Entonces me va a quedar 4 elevado a la x igual a 4 elevado al cubo. Observen que yo acá puse solo una flecha. ¿Por qué? Porque ya solamente estoy resolviendo. Ya no estoy aplicando la definición. Entonces, si yo observo que es una igualdad, 4 es igual que 4. Las bases son iguales. Para que esta igualdad se mantenga, si las bases son iguales, los exponentes también deben ser iguales. Entonces mi resultado sería x igual a 3. Y esa sería mi solución final. Veamos otro ejemplo. Apliquemos definición. Sí y solo sí. Sí y solo sí. 10 elevado a la x. 10 elevado a la x es igual a 1000. ¿Cómo escribo este 1000? Este 1000 sería 10 elevado al cubo. 10 elevado a la x es igual a 10 al cubo. ¿Sí? Ahí conseguí las mismas bases. Entonces, las bases son iguales, luego x es igual a 3. Los exponentes deben ser iguales. Por último, veamos el ejemplo 3. ¿Qué pasa si yo tengo un número con coma? Si yo tengo un número con coma, lo que tengo que hacer es, acá sería 10 elevado a la x igual a 0,01. En este caso, para buscar este número 10, lo pasemos a fracción. Me va a quedar 10 elevado a la x igual a 1 sobre 100. Y para poder invertir esta expresión, recuerden que si nosotros teníamos un medio, por ejemplo, elevado a un exponente negativo, lo que se hace es invertir numerador con denominador y mi resultado es este, que está acá, es 2. Si yo lo tengo escrito así, yo lo puedo escribir así, ¿sí? Porque significa lo mismo. Entonces yo en este caso lo voy a escribir acá. 10 elevado a la x va a ser lo mismo que 100 elevado a la menos 1. En ese caso invertí numerador con denominador y expresé con la fracción negativa. Ahora, este 100 es lo mismo que escribir 10 elevado al cuadrado. 10 elevado a la x es lo mismo que 10 elevado al cuadrado todo a la menos 1.
y menos 1 por 2, potencia de otra potencia se multiplica, es 10 elevado a la x igual a 10 elevado a la menos 2. Luego, si observan, las bases son iguales, 10 es igual a 10, nos queda concluir que los exponentes sean iguales, x igual a menos 2. Veamos un ejemplo 4. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos así? Apliquemos la definición, si, solo si, 1/2 elevado a la potencia x es igual a 4. Bueno, acá tenemos dos opciones. A esto lo podemos escribir como 1/2 elevado a la x es igual a 2 al cuadrado. Luego, invertir este 2 al cuadrado, que nos va a quedar 1/2. Yo lo sigo acá. Me va a quedar 1/2 elevado a la x es igual, esto va a ser 1/2, automáticamente pongo el signo negativo, ¿sí? A la menos 2, porque si yo por este menos invierto, se hace 2 al cuadrado, que es lo que tenía acá. Y ahora miren, 1/2 es igual a 1/2, bases iguales. Para que esta igualdad se cumpla, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Luego mi solución es x igual a menos 2. Y un último ejemplo, chicos, acá es casual que estos den iguales y estos también. Elegí ejemplos al azar y bueno, justo coinciden los resultados. Y un último ejemplo, cambiemos de lugar la x. ¿Qué pasa? Si ustedes observan, yo en cada uno hago el análisis, que acá no lo hice, observo base positiva, argumento positivo, se puede resolver, positivo distinto de 1, positivo puedo resolver, positivo distinto de 1, positivo puedo resolver. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo tuviese algún número negativo, directamente pongo no se puede resolver porque no cumple con las definiciones del logaritmo. Acá, ¿sí? Yo tengo x es un valor que no conozco, pero tengo que tener cuidado que en el resultado tiene que ser un número positivo y distinto de 1, es decir, no me puede dar este resultado. En este caso pongo no tiene solución. Aquí, ¿cómo voy a plantear esto? Apliquemos definición. Esto es así. X elevado a la potencia menos 2, x elevado a la potencia menos 2 es igual a 1 sobre 25. Bien, acá tenemos al revés. Tenemos, miren la potencia acá es negativa. Y acá tenemos 1 elevado a la 25. Si no me quiero complicar, puedo usar el mismo razonamiento que utilicé acá. Pienso, escribo 25 elevado a la potencia menos 1. Vamos a escribirlo acá. X a la menos 2 es igual a 25 elevado a la potencia menos 1. Luego si observo, ¿sí? Este 25 lo puedo escribir como 5 cuadrado. X elevado a la menos 2 es igual a 5 al cuadrado, todo a la menos 1. Y menos 1 por 2 es menos 2, entonces esto es igual a x a la menos 2, igual a 5 a la menos 2. Luego, si observan, las potencias son iguales, menos 2 y menos 2, falta concluir que x es igual a 5. Y ahí termina mi ejercicio. De esa manera llegué al resultado de este ejercicio. 5 es positivo y distinto de 1, por lo tanto, sí es solución.